El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinosa, presentó una tutela de derecho para tratar de neutralizar la denuncia constitucional que ha presentado la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en contra del jefe de Estado y dos exministros de Estado. Con él vamos a hablar acerca de este y otros temas. Doctor Espinosa, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Hola, ¿me escuchan? Doctor Espinosa, ¿qué tal? Lo escuchamos bien. Muy buenos días. ¿Cómo está? Buen día, Fernando. ¿Qué tal? A ver, cuéntenos. A su disposición. Cuéntenos, ayer presentó la tutela de derecho. ¿En qué basa el documento? Hemos visto alguna publicación en Twitter, pero si puede profundizar en cuanto al contenido. Por supuesto. Ayer hemos presentado la tutela de derechos para que el juez supremo convoque a una audiencia donde podamos sustentar los argumentos de nuestra petición, la Fiscalía pueda refutarlos y a partir de ahí, en una síntesis, el juez pueda decidir. ¿Qué es lo que buscamos? Básicamente que se respete el derecho del presidente Pedro Castillo a la tutela judicial efectiva en su manifestación del derecho a que las resoluciones judiciales deben ejecutarse y acatarse en sus propios términos, no desobedecerse, no violarse, no incumplirse como se viene haciendo con la denuncia constitucional. ¿Quién desobedece? Es decir, buscamos que se anule la denuncia fiscal. ¿Quién desobedece? La propia Fiscalía de la Nación, que conoce muy bien la resolución del juez supremo y le ha establecido un límite infranqueable que no puede superar. Y le ha dicho que la Fiscalía no puede formalizar la investigación y lo que la Fiscalía hace es pedirle al Congreso que le dé permiso para formalizar investigación. Es decir, lo que la Fiscalía no puede ingresar por la puerta lo pretende entrar por la ventana. Eso es imposible porque el juez se lo ha prohibido. Y lo mismo el juez ha dicho para el Congreso. Ha establecido que el Congreso no puede tramitar siquiera una acusación constitucional fuera de las 4 causales establecidas en el 117 de la Carta Política. Usted está hablando de la resolución 11-2022 a la tutela que presentó inicialmente en el mes de junio, ¿cierto? Son los puntos 13.12 y 13.13. Le pregunto, en esta tutela y en esta resolución del juez Juan Carlos Checli, no existía un punto que ha considerado la fiscal de la Nación, que es invocar a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en el artículo 30. Eso no está incluido en esta resolución de junio. Sí, pero no cambia en nada el sentido, porque lo que la Fiscalía pretende es forzar una interpretación jurídica y voy a explicar por qué. La Fiscalía plantea en su denuncia constitucional que hay que leer el 117 conforme el 30 de la Convención de la ONU contra la Corrupción. El problema radica en que primero la Convención contra la Corrupción no es un tratado de derechos humanos y por tanto como tratado en sí mismo, en puridad, tiene norma infraconstitucional, vale menos que la Constitución. Y segundo, si fuera un tratado de derechos humanos en esa hipótesis negada, tendría que aplicarse lo del artículo 57 de la Constitución. El 57 dice que todo tratado que afecta y cambia disposiciones constitucionales, como lo haría con el 117, tiene que seguir los procedimientos de reforma constitucional del 206. Es decir, el tratado debió, y no lo ha sido, ser aprobado por 2 legislaturas ordinarias sucesivas con mayoría calificada, es decir, con 87 votos en 2 legislaturas, o con una mayoría absoluta, es decir, de 66 votos, más un referéndum consiguiente. Si no ha seguido ese procedimiento la Convención contra la Corrupción de la ONU, no puede entonces cambiar el artículo 117 de la Constitución. Pero uno podría ir al punto, doctor, de que esto va a terminar siendo un asunto de interpretación, y lo pongo en el siguiente escenario. Cuando usted presentó esta tutela de derecho que trae consigo la resolución 11-2022, usted alegaba de que el presidente no podía ser investigado y el juez Checli le dijo, sí puede ser investigado. Entonces, este escenario de la denuncia constitucional es un nuevo escenario y puede el juez Checli
hacer una interpretación, al igual que lo hizo con las otras tutelas de derecho que ha declarado infundadas de parte de ustedes. Con la gran atingencia y diferencia que en la primera tutela por lo menos tuvo margen para poder tener una salida. Digamos, se hizo la interpretación, ¿no?, que se prohíbe la acusación o la investigación. Acá de manera muy clara, el propio juez ha señalado, no puede haber acusación constitucional fuera del 117. Y la Constitución dice que no puede haber acusación constitucional en el Congreso fuera de los supuestos taxativos del 117. Entonces, ahora no hay margen siquiera una interpretación porque la literalidad del texto constitucional lo impide. Y si se hiciese, los congresistas que pretendiesen llevar adelante una acusación constitucional en franca colisión del 117, serían infractores constitucionales y les esperaría la destitución o la inhabilitación hasta 10 años. Esos son los riesgos que se correrían los congresistas que violarían la Constitución, dando trámite a esta denuncia inconstitucional y sin ningún fundamento. A ver, ustedes han presentado, si no me equivoco, 3 tutelas antes que esta, ¿cierto? La 11, que tiene resolución 11, la 18 y la 22, ¿cierto? Exacto. En las 3 se ha declarado infundada la pretensión de la defensa del presidente Pedro Castillo para tutelar sus derechos. ¿Qué sucede? Es una opción de que otra vez se declare infundada la tutela de derechos que está planteando en este momento usted. Se apela, Fernando, no hay ningún inconveniente con eso, pero digamos, hay que recordar... Ya apelaron, solo para terminar la idea, ya apelaron y ya les dijeron lo mismo. Por eso, ¿qué posición asumirían ustedes? Eso es cerrado. ¿Qué posición asumirían ustedes si es que esta tutela también es declarada infundada? Apelamos y hasta ahora no hay ningún pronunciamiento que confirme la decisión de primera instancia, primero. Segundo, lo más importante, hay que saber apreciar la victoria dentro de una decisión desestimatoria. Si no hubiese promovido la tutela ante el juez Checkley, hoy la Fiscalía por sí entre sí ya hubiese formalizado la investigación y hasta hubiese pedido la prisión del presidente. No me cabe ninguna duda que hubiese actuado así. Gracias a la tutela que promoví, el juez le fija un valladar, le fija un límite infranqueable. Y en las otras 2 decisiones tuvo un efecto positivo y logré lo que quería. La tutela que pedía el cese de las filtraciones, cuanto al presidente Castillo, cesaron las filtraciones por el tiempo en que se presentó la tutela, que era lo que yo buscaba. Yo creo que es importante establecer eso y que sepa la audiencia que el presidente Castillo no es que esté lleno de carpetas y en todas las carpetas se le sigue investigando. Por ejemplo, para poner el caso de la tesis de la Universidad de la Maestría del presidente Castillo y su esposa, se le investigó por falsedad genérica y en 2 instancias hemos logrado el archivo. Se le investigó por cobro, pago ilegal, y en una primera instancia ya está archivado. Se le investigó por plagio, que era el delito más grave, y se le archivó en primera instancia. En una segunda instancia se ha revocado el archivo, continúa en investigación, pero estoy seguro que también se archivará. Entonces, es importante que la audiencia también sepa que se vienen archivando investigaciones infundadas contra el presidente Castillo, y no me queda duda que ese será también el destino de las otras carpetas fiscales. Pero digamos que esta de plagio es la única carpeta en la que se investigaba algo que el presidente no había cometido en ejercicio de funciones. Todavía quedan la carpeta unificada que tiene Tarate y Biodiesel, la de los ascensos, la de Mariano González y las obras en vivienda. Quedan, además de esa de plagio que está ahí, 4 carpetas más. Por supuesto, y con la atingencia de que en esos casos el presidente no tiene ninguna limitación procesal. Es decir, si es que el presidente hubiese encontrado responsable o hubiesen elementos en su contra y hubiesen podido formalizar la investigación. Entonces, en un caso en donde no tiene la protección de la investidura, se le vienen archivando uno a uno las carpetas, uno a uno los casos, lo que significa que las investigaciones contra el presidente Castillo son infundadas. Doctor Espinosa, me imagino que usted, en el ejercicio del patrocinio que realiza con el presidente,
ha compartido ambiente, se ha reunido con Beder Camacho. Él ha señalado que si le pasa algo, hace responsables a quienes son investigados y que saldrán videos. La cabeza de la investigación es el presidente Pedro Castillo. ¿Cómo lo asumen ustedes? ¿Como una amenaza? ¿Como una advertencia? ¿Cómo lo asimilan? Como un conjunto de expresiones que si no son acompañadas de prueba, entonces son expresiones estridentes que buscan algún correlato mediático, buscan algún tipo de agitación mediática, pero no más que eso. Yo quiero acá subrayar y ser absolutamente tajante. Yo jamás me he reunido con Beder Camacho con el presidente. Jamás he participado en una reunión donde esté el presidente y Beder Camacho, jamás. Por la sencilla razón de que jamás he tenido confianza con ese señor. Y lo puede evidenciar, y yo puedo asegurar de que si es que algún colaborador existe, jamás podrá tener un audio mío en donde pueda conversar con el señor Camacho, dado que se estaba especulando de la existencia de un audio. Por eso es que es falso cuando se dice que habría una reunión donde habría participado el señor Camacho y que el señor Camacho habría sido testigo de otra reunión. Conmigo, por lo menos, jamás. ¿Nunca ha interactuado con él? Asegurar y garantizar. ¿Nunca ha Jamás. interactuado con él? La única interacción que hubo, ¿sabe cuándo fue? Cuando se realizó el allanamiento, estuvo frente a nosotros el coronel Colchado, el fiscal Hans Aguirre, el equipo especial. El día del primer allanamiento de Palacio, ahí traté con el señor Camacho. Y mi trato fue público, frente al coronel Colchado y frente a la fiscalía. Jamás fuera de esas circunstancias. Jamás, nunca. Muy bien. Está ya corriendo una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Hay más de 25 firmas, por lo que entendemos, en este momento. ¿Cuál es la lectura que le dan ustedes a este documento legislativo? Bueno, que allí, donde debería esperarse un pronunciamiento del órgano judicial, se apresura a tomar una decisión política. No se puede hacer algo que ya la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha marcado. Una persona no puede ser no culpable en la vía judicial y por una investigación donde no es culpable, ya eres un incapaz moral en la vía congresal. Es que no solo puede darse este discurso de que en la vía congresal no importan las razones jurídicas, solo importan los votos. No se puede actuar con desprecio al ordenamiento jurídico. Y el Congreso es un poder constituido. Y como poder constituido tiene que respetar la obra del constituyente. Y el constituyente ha sido muy claro desde el 224 de la Constitución, cuando consagra la presunción de inocencia, que es un mandato no solo dirigido a jueces y fiscales, sino también a congresistas. Los congresistas deben tratar como no culpable e inocente al presidente que no tiene condena en su contra. Que busquen otras causales, si quieren, para debatir en cuanto a la incapacidad moral. Pero no pueden ser razones de investigación, de hecho, que no han sido declarados culpable el presidente o responsable, para que luego se diga es incapaz moral por un conjunto de investigaciones hoy no comprobadas y sin sentencia. Pero no comprobadas en tanto la investigación se detiene en la fase preliminar. Si esta investigación pudiera avanzar, podríamos profundizar un poco más. Pero no puedes comprobarla tampoco porque en el mayor de los escenarios, ¿qué podría hacer la Fiscalía? Lograr una autorización del Congreso para que formalice su investigación, pero no podría lograr una autorización o permiso para poder acusar. O sea, en el peor escenario, para el presidente Castillo, lo que la Fiscalía podría hacer sería seguir investigándolo, pero no podría acusarlo. Entonces, eso significa que estaríamos en un entrampamiento sin salida, porque la Fiscalía, con toda la investigación que podría hacer por unos años más, no podría acusar. Entonces, si no puede acusar, menos puede llevar a juicio. Y si no puede llevar a juicio, no puede condenar. Eso es algo que es muy importante esclarecer en estos momentos. Pero es importante también que ustedes reconozcan que es un escenario posible en el que se le autorice a continuar investigación a la Fiscalía. Y si así fuera, los congresistas que lo hicieran, reitero, tienen que responder por su decisión, porque se convertiría con sus votos en infracción
contradictorias constitucionales. Y no me cabe duda que los congresistas que lo hiciesen tendrían que ser sometidos a una investigación, un procesamiento y un muy probable, casi seguro, destitución, suspensión o inhabilitación por actuar violando la Constitución y por desconocer los mandatos judiciales. Doctor Espinosa, ¿en qué quedó el amparo que presentó la semana pasada Ananías Narro, que es el quinto abogado del presidente? ¿Lo desactivaron? Usted nos decía la semana pasada de que no tenían nada que ver con ese amparo. Finalmente el presidente lo firmó. ¿Va el amparo, no va el amparo? ¿Subió a la sala? ¿En qué quedó eso? No tengo conocimiento, Fernando, de cuál es el trámite y el estado de la causa de esa demanda. Yo he dicho que no comparto los argumentos expresados en esa demanda de amparo. ¿Y por qué la firmó el presidente? No conozco su, ¿Y por qué la firmó? ¿No le ha explicado el presidente por qué la firmó? Yo entiendo que un acto de preocupación se acerca un abogado y ha proyectado cierta expectativa, pero finalmente entiendo también que esta demanda no ha sido aceptada por libre procedencia, porque debía corresponder a un órgano distinto al que se presentó. Lo que pasa es que ustedes, por lo que entiendo, ustedes hacen una defensa colegiada del presidente Pedro Castillo y son 4 abogados. Si yo lo encuentro a usted en la calle y le digo, doctor Espinosa, o usted me aconseja hacer un documento, probablemente tengamos contacto. Pero esta demanda de amparo requiere que el abogado Ananías Narro vaya a Palacio, converse con el presidente, convenza al presidente y presente el documento. ¿Ya no es colegiada la defensa? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué entra un abogado que no estaba dentro del equipo de defensores del presidente? Sí, es una colegiada. Lo que ocurre es que ha habido acá un incidente que ya hemos dado por superado y que estoy seguro no va a volver a repetirse en el futuro. Doctor Espinosa, yo le doy nombres todos cercanos al presidente: Carolyn López, Samir Villaverde, Bruno Pacheco, Hugo Espino, Beder Camacho. Los 5 en apariencia dando información a la Fiscalía de actividad aparentemente ilegal vinculada al jefe de Estado. ¿Eso es casualidad? ¿Eso es coincidencia? Porque además ninguno de ellos tenía una posición jerárquica de toma de decisiones. No, no es ni casualidad ni coincidencia, es causalidad. ¿Y por qué causalidad? Porque hay una relación causa-efecto. Evito la cárcel o salgo de ella y a cambio doy información contra el presidente Castillo, su entorno o su familia. Claramente lo que se busca es perjudicar al presidente Castillo para verse beneficiado con salidas procesales. Todas las personas que me mencionas, o que están en su casa, o están caminando libremente, o les abrieron la reja de la cárcel. Entonces, ese es el denominador común. No es coincidencia que todas las personas que hablan contra el presidente Castillo han recibido beneficios procesales. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, son declaraciones interesadas de personas que persiguen intereses y que han tenido beneficios por declarar como lo han venido haciendo. Pero ninguno de ellos tenía poder de decisión en lo que para la Fiscalía es una organización criminal. O sea, ellos son parte de la telaraña, pero no son las cabezas de la telaraña. ¿Cuál sería el papel que cumplieron? Está definido por la Fiscalía. Pero ¿por qué ellos todos tendrían que señalar a la vez al presidente? Porque todos buscan evitar años de prisión preventiva, porque algunos han estado presos, detenidos, caso Espino, caso Samir. Entonces, una persona en su desesperación y para evitar la cárcel, para salir de ella, es capaz incluso de mentir. ¿Y yo por qué sostengo eso? Porque mientras no hayan pruebas que acompañen a sus dichos, se quedan solo en dichos, en especulaciones, en afirmaciones que no tienen sustento probatorio, en señalamientos que no están escoltados de pruebas objetivas. Eso significa que esas declaraciones son meras indicaciones sin prueba que lo corroboren. Para la Fiscalía son elementos de convicción.
pero elementos de convicción absolutamente débiles, porque la Fiscalía debe reconocer que la ley establece que esas declaraciones son por sí mismas sospechosas, por interesadas, porque persiguen beneficios. Un último apunte, doctor. El presidente tiene por ley el beneficio de que el Estado pague sus abogados, ¿cierto? Usted en los días previos ha señalado de que a usted no le paga el presidente a través del Estado, sino a través de un acuerdo al que ustedes han llegado. Mi pregunta es, ¿cómo un presidente de la República con un sueldo fuera de impuestos de 13.000 soles puede sostener una defensa cara? Porque usted no cobra barato, el doctor Pachas no cobra barato, los abogados no cobran barato. ¿Cómo hace el presidente para sostener una defensa que es costosa solamente con el sueldo de presidente, considerando además que usted también defiende a la primera dama que no tiene sueldo? Fernando, parte de una premisa, y por eso es que todo el edificio argumentativo se cae, parte de una premisa que es absolutamente errada. Dices, no cobra barato. Pero es verdad. ¿Tienes prueba de eso? Es que es verdad, doctor. Usted es catedrático universitario. O sea, usted es un abogado. Una cosa es la trayectoria y otra cosa es el caso en cierto. Escúcheme, doctor. Hay casos en donde yo incluso he patrocinado a Don Loren. ¿Y está haciéndolo ahora o no? Entonces, doctor, como está patrocinando a Don Loren, ¿de dónde te pagan? Lo que te puedo decir es que, y lo he dicho en el set, ahí donde está sentado, en ese mismo set lo he dicho, hay casos que te llevan a la historia y te generan trascendencia. Y para ningún abogado puede discutir que el caso más importante de la historia de la justicia peruana es el caso del presidente Castillo. Y acá estoy yo, desempeñando un papel para la historia del derecho. Eso vale mucho más que peniques, Fernando. Okay. Quiero que me entiendas. Pero lo entiendo claramente. Es un caso histórico, cierto es. Pero la pregunta es, ¿cómo consigue el presidente encarar tantas defensas simultáneas? Porque la defensa cuesta, doctor, a no ser que usted lo está haciendo ad honorem total. Lo que te puedo decir es que no es un gran esfuerzo económico, porque hay otros elementos que te estoy explicando, el tema de la historia. Y el caso de mis otros colegas, bueno, tendrás que explicárselos a ellos. Pero lo mío es perfectamente explicable y yo no tendría ningún problema incluso en tramitar el pago a través de la ley Servir, pero no lo creo necesario. Ok, bien, doctor Benji Espinosa, muchas gracias por su participación. Gracias, Fernando. Esta mañana en Canal N, muy buenos días. Buen día, cuídate. El abogado del presidente Pedro Castillo dando cuenta de la tutela de derecho que ha presentado ante el juez Juan Carlos Checli. 8:37, pausa, volvemos de inmediato.